El Sócrates de Platón. En este episodio continuamos con la segunda parte de Sócrates. Para continuar debemos analizar las implicaciones de la filosofía de Sócrates. Es un tema un tanto arriesgado decir dónde está la filosofía antigua, pero una ventaja da una entrada en una obra de referencia dinámica. Es que se permite a los autores, mejor aún se les anima a actualizar sus investigaciones para reflejar la erudición reciente y los cambios radicales en sus temas. Para muchos filósofos analíticos señala el final de la era desarrollista cuando se describen las distinciones del diálogo de los periodos tempranos y medio como una base inadecuada para llevar a cualquiera a la lectura de estas obras. Usarlos de esta manera es anunciar de antemano los resultados de una determinada interpretación de los diálogos y canonizar esa interpretación bajo la apariencia de un orden de composición presumiblemente objetivo, cuando en realidad tal orden y no se conoce objetivamente. Y con ello se corre el riesgo de prejuzgar al lector desprevenido frente a la lectura fresca e individual que exigen estas obras. Es mejor regalar las ideas sobre la cronología al lugar secundario que merecen y concentrarse en el contenido literario filosófico de las obras, tomadas en sí mismas y en relación con las demás. Todo esto propone paz entre los campos contextualistas y desarrollistas analíticos. Como en cualquier acuerdo de paz, lleva un tiempo en que todos los combatientes acepten que el conflicto ha terminado. Pero ahí estamos. En resumen, y para concluir el resumen del episodio anterior, la introducción de este episodio y poder continuar adelante con la nueva información de hoy, ahora somos más libres de responder a la pregunta: ¿quién fue Sócrates realmente? En la variedad de formas en que se ha respondido en el pasado, en la propia forma bien razonada que le podemos dar nosotros. O para eludir la pregunta, filosofando sobre los temas de los diálogos de Platón sin preocuparse demasiado por cualquier tradición interpretativa en particular. Quienes en realidad busquen los puntos de vista y los métodos de Sócrates de Platón desde la perspectiva de la que probablemente se le atribuya en la literatura secundaria encontrarán útil consultar la entrada relacionada sobre las obras éticas más cortas de Platón. Ahora, para hacer sentido con respecto a toda la vida de Sócrates y entender su filosofía, se convierte en algo un tanto importante tratar de hacer una cronología de Sócrates del Platón. Dentro del contexto en la historia ateniense, algunas fechas importantes que podemos encontrar en los diálogos de Platón. Algo que se tiene que decir antes de comenzar esta parte es que las fechas pueden no ser tan exactas. Todo esto se puede tomar como una aproximación y otras tantas llegarán a ser hasta controvertidas. Cuando Sócrates nació en el año 469 a.C., una invasión persa que había sido repelida de manera decisiva en Platea y ya se había formado la unión de Delos, que se convertiría en el imperio ateniense. Ática comprendía de 139 distritos políticos, asignados de diversas formas a los 10 tribus de Atenas, independientemente de lo lejos que pudieran estar uno del centro urbano amurallado. Todos sus miembros eran registrados como atenienses. La tribu de Sócrates era Antioquia y sus dominios era Alopece. Suponiendo que su padre Sofronisco se atuviera en las convenciones, llevaba al pequeño Sócrates con él a todos lados, así admitiendo formalmente en la familia. 5 días después de su nacimiento lo nombró. Al 10º día lo presentó a un tipo de asociaciones en la Italia regional y asumió la responsabilidad de socializarlo en las diversas instituciones propias de un varón ateniense. La alfabetización se había generalizado entre los hombres desde alrededor del año 520 y había varias escuelas primarias que enseñaban a los niños a leer y escribir junto con la gimnasia y la música tradicionales. En la década del año 480, por lo que podemos dar casi por seguro que Sócrates recibió una educación formal y que Platón no exageraba cuando describe al joven Sócrates adquiriendo con entusiasmo sus libros de Anaxágoras. Para cuando Sócrates había alcanzado los 18 años de edad, Sofronisco lo presentó ante la sociedad en una ceremonia llamada doquimasia. Ahí fue cuando fue examinado
e inscrito en la lista de ciudadanos, haciéndolo elegible sujeto a restricciones de edad a clase para las muchas tareas del gobierno determinadas por sorteo o requeridas de todos los ciudadanos, comenzando con 2 años de entrenamiento obligatorio en la milicia ateniense. En un sentido importante, la doquimacia marcaba la lealtad de un joven a las leyes de Atenas. Sofronisco murió poco después de que Sócrates cumpliera la mayoría de edad, convirtiéndolo en el tutor legal de su madre. La madre de Sócrates se volvió a casar más tarde y tuvo un segundo hijo. Atenas era una ciudad de numerosos festivales, concursos y celebraciones, incluida la Panatenea, que atraía a visitantes de todo el Mediterráneo en la ciudad. Al igual que las Olimpiadas, la Panatenea se celebraba con especial esplendor e intervalos de 4 años. Platón representa a Sócrates de 19 años conversando con los más grandes filósofos visitantes de Elea, Parménides y Zenón, en uno de estos festivales. Después de completar sus 2 años de entrenamiento militar, Sócrates estaba sujeto a ser enviado más allá de las fronteras de Ática con el ejército. Pero estos fueron años de relativa paz, por lo que es probable que haya practicado algún oficio. Fue hasta la edad de 30 años que alcanzó la elegibilidad para responsabilidades y cargos, el servicio de jurado, generalato y consejo, por lo que los hombres atenienses de su clase en el rígido sistema de 4 clases de Atenas, basado en la riqueza del nacimiento, pasaron ese periodo aprendiendo un oficio o adquiriendo las habilidades para hablar en público y la persuasión que les serviría bien en la asamblea de ciudadanos y los tribunales de Atenas. Cuando Platón vuelve a escribir sobre Sócrates, asiste a la escuela abierta en las calles, donde los vemos a educadores o sofistas de la época como Protágoras, Pródico y Hipias. Competían por la lucrativa oportunidad de enseñar a los jóvenes más ricos y prominentes de la ciudad. Para ese entonces, Atenas ya se inclinaba hacia la guerra con Esparta, en una escala que involucraría a toda Grecia durante las próximas 3 décadas. 2 de los diálogos más largos de Platón se desarrollan libremente a lo largo de la guerra. Tanto Sócrates como Alcibíades fueron enviados ese verano del 432 a Potidea para sofocar una revuelta, y Sócrates iba como soldado de infantería. Después de una batalla inicial, un largo asedio redujo a la población al canibalismo antes de rendirse. Mientras que el ejército regresaba a casa, se enfrentó una batalla cerca de Espartolos y sufrió grandes pérdidas. Sócrates se distinguió por salvar la vida de Alcibíades. Cuando el ejército finalmente regresó a Atenas en la primavera del año 429, habían transcurrido casi 3 años desde el comienzo de este viaje. Poco después regresó. Un dramaturgo cómico acusó a Sócrates a ayudar a Eurípides a escribir sus tragedias, afirmación que otros escritores de comedia repartían al menos 2 veces más en el escenario ateniense. El servicio activo de Sócrates continúa en la batalla de Delio en el año 424 a.C. Esta fue otra derrota para el ejército ateniense que, mientras ya estaba bajo el ataque de los soldados de infantería, Boecios fue sorprendido por una tropa de caballería. El comportamiento heroico de Sócrates en la retirada es elogiado por Laques el invierno siguiente y tiempo después por Alcibíades. En Laques muestran a Sócrates como un amigo del famoso general ateniense Nasias y destaca que Sócrates era el favorito de los jóvenes de la ciudad mientras permanecían desconocidos para la mayoría de los ciudadanos. Cualquier anonimato que Sócrates pudiera haber disfrutado terminó abruptamente en el año de un festival en la primavera del año 423 a.C. En la categoría de comedia, al menos 2 de las obras involucraron a Sócrates. Una tenía el nombre del maestro de música de Sócrates, Conus. La otra eran Las nubes de Aristófanes. Un año después, Sócrates peleó en Anfípolis, otro desastre ateniense tras otro ataque sorpresa. Hasta donde sabemos, Sócrates no vuelve a la guerra.
Atenas y Esparta celebraron un tratado con el nombre de Nasias que, aunque nunca fue completamente efectivo, permitió que Ática permaneciera libre de las invasiones espartanas y la quema de cultivos durante varios años. Durante los tiempos de paz, se representa a Sócrates continuando con sus conversaciones dialécticas con los atenienses, concentrándose en la naturaleza del amor erótico, especialmente en relación con la educación en retórica que había sido especialmente popular en Atenas desde la visita de Gorgias en el año 427. El simposio de Platón también se centra en el amor erótico. Nuevamente, la educación es un tema central, pero también son los de la democracia y la religión. De hecho, según la historia, al menos la mitad de las personas que celebran la victoria de Agatón en el concurso de tragedias estaban implicadas en actos de sacrilegio, presagiados en el diálogo que se decía que habían tenido lugar en los meses posteriores del simposio, pero que sí habían tenido lugar. Fue alrededor de esta época cuando Sócrates se casó con Xantippe. Gracias a esto, llamaron a su primer hijo Lamprocles, ya que así se llamaba el padre de Xantippe. Su segundo hijo se llamaría Sofronisco por el padre de Sócrates. Mientras tanto, Alcibíades convenció a la asamblea, a pesar de las objeciones proféticas de Nasias, que Atenas debería invadir Sicilia. Tanto Nicias como Alcibíades, junto con Lomaco, fueron elegidos para el mando. Cuando los barcos se habían abastecido y estaban a punto de zarpar, casi todos los marcadores de límites de la ciudad, estatuas del rostro del dios Hermes, fueron mutilados en una sola noche. Como Hermes era el dios de los viajes, la ciudad tenía una conspiración contra la democracia. Se formó una comisión para investigar no solo los destrozos de estas estatuas, sino todos los delitos y reverencia que pudieran descubrirse, ofreciendo recompensa por información. En un clima de histeria durante 3 meses, las acusaciones dieron lugar a ejecuciones, exilio, tortura y encarcelamiento que afectaron a cientos de personas, algunas de las cuales eran cercanas a Sócrates, entre ellos Alcibíades, Cacármides, Crías, Ereximaco, Fedro y otros. Los responsables de los destrozos resultaron ser un club de jóvenes, y algunos de los acusadores finalmente admitieron haber mentido. Aunque se anularon las penas de muerte, se había impuesto en rebeldía, y nada podría traer de vuelta a los muertos inocentes. Cuando la invasión siciliana fracasó, Nicias, en el mando único mientras estaba gravemente enfermo de una enfermedad renal, envió una carta de los atenienses diciendo que el ejército estaba sitiado y debería ser llamado de regreso o reforzado, y pidió ser relevado de su mando. No se sintió aliviado, pero se enviaron refuerzos, demasiado pocos y demasiado tarde. La guerra en Sicilia terminó en una completa y humillante derrota. La primavera trajo un nuevo ataque a Sócrates por parte de Aristófanes. Platón establece un diálogo entre Sócrates y un rápsoda antes de que la noticia de la derrota llegara a Atenas, mientras la ciudad sin líderes militares intentaba atraer a generales extranjeros para ayudar en la guerra. Los años siguientes fueron caóticos en Atenas, ya que el imperio se encogió ante las revueltas y los antiguos aliados se negaron a pagar extorsiones o tributos por más tiempo. Las arcas de la ciudad se vaciaron y la ciudadanía se desmoralizó. La democracia fue derrocada en una revolución de los 400, seguida por un gobierno de los 5000. Sin embargo, lo que quedó del ejército fue leal a la democracia y persuadió a Alcibíades para que volviera a su antiguo mando. Bajo su liderazgo, Atenas comenzó a tener victorias y mejoró la moral. Se restauró la democracia. Las ofertas de paz de Esparta fueron nuevamente rechazadas y Atenas estableció una comisión para
reescribir todas las leyes existentes. Una escuela de lucha fue el escenario en el que Sócrates examinaba la naturaleza de la amistad con un grupo de adolescentes que eran compañeros y de la edad de Platón y sus hermanos mayores. Tesipo, uno de los personajes del libro Lisis, escrito por Platón, estuvo presente de nuevo 2 años más tarde para una exhibición de los sofistas. Mientras tanto, Atenas poseía la guerra con Esparta por mar. Atenas ganó la batalla naval, pero hasta el costo que la ciudad nunca se recuperó. En líneas generales, lo que sucedió fue que 2 de la junta de 10 generales que Atenas estaban sitiados en Mitilene, por lo que los otros 8 comandaban la batalla. Con miles de muertos y daños en la flota se enviaron 2 capitanes a recoger las bajas. Una tormenta les impide hacerlo, mientras que los generales apresuraban a dar relevo en Mitilene. Cuando la noticia de la batalla llegó a Atenas, hubo indignación por el fracaso en salvar a los heridos y recoger los cadáveres para el entierro. Se acusó a la junta de 10 generales, pero 2 huyeron y regresaron a Atenas para ser juzgados en el año 406. Los otros 2 se habían quedado en Mitilene. Los generales estaban siendo juzgados por un crimen capital en un día, pero mejor aún, estaban siendo juzgados como grupo, en violación directa de las leyes atenienses, que requiere que cada acusado en un crimen capital reciba un juicio por separado. Algunos de la asamblea se impusieron a la ilegalidad, pero la oposición enfureció tanto a la mayoría que aprobó abrumadoramente una moción para someter a la oposición en el mismo voto que decidiría el destino de los generales. En ese momento, varios de los 50 miembros se negaron a hacer la pregunta, por lo que los acusadores de los generales despertaron la ira de la multitud. Sócrates fue el único entre los cristianos que quedó en pie para la ley y los generales. Su negativa a permitir la votación tuvo el efecto de permitir un último y elocuente discurso del Pleno que proponía una votación preliminar para decidir entre la sentencia del grupo y permitir juicios separados. La asamblea aprobó juicios separados, pero una maniobra parlamentaria invalidó la votación. Cuando la asamblea volvió a votar, fue para decidir las vidas de los generales. Todos fueron condenados. Los atenienses pronto lamentarían haber ejecutado a sus líderes militares restantes. La primavera del siguiente año, Aristófanes atacó nuevamente a Sócrates, esta vez declarando que ya no estaba de moda asociarse con Sócrates, quien con su charlatanería quisquillosa ignoraba el oficio de los dramaturgos. La siguiente batalla naval fue catastrófica y fue seguida por el acero espartano de Atenas. Los atenienses, recordando su propio trato con los meridianos, esperaban ser masacrados cuando el asedio inevitablemente terminaría. Esto nunca sucedió. Cuando los espartanos entraron en Atenas, exigieron que se demolieran los largos muros defensivos y ordenaron que los atenienses eligieran un gobierno que reinstituyera la constitución ancestral de la ciudad para evitar los excesos de la Asamblea Democrática. Las autoridades del gobierno que fueron elegidos posteriormente, lo que históricamente conocemos como los 30, se encuentran en la raíz de cualquier discusión sobre si Sócrates cometió lo que ahora se llamaría desobediencia civil cuando desobedeció sus órdenes. Ninguna de las fuentes contemporáneas, por muy hostiles que sean al gobierno de los 30, niega la legitimidad de su elección. Nadie podría negar razonablemente que formaron un gobierno que abusó y excedió su autoridad. Pero es precisamente contrastar los gobiernos que a veces se deben dirigir los actos de desobediencia civil. Socavar un gobierno corrupto, negándose a dañar a un buen hombre, puede ser ilegal, pero no injusto. Los 30 se movieron rápidamente después de la elección para consolidar el poder al pedir la ayuda de Esparta, apoderándose de las propiedades de los atenienses ricos y los residentes extranjeros, muchos de los cuales se ejecutaron. Critias y Caricles
Dos líderes de los 30 intentaron intimidar a Sócrates, prohibiéndole sin éxito hablar con hombres menores de 30 años. A medida que el alcance de las ejecuciones del gobierno se amplió para instruir a los detractores y se nombró a una lista de ciudadanos electos de 3,000 y todos los demás fueron desarmados. Un miembro moderado de los 30 llamado Terámenes se opuso al asesinato sin sentido y se encontró cautivo por investigación de críticas. Se dice que Sócrates y dos jóvenes con él intentaron intervenir desarmados contra los guardias y se detuvieron solo cuando el propio Terámenes les pidió que desistieran. Después de la ejecución de Terámenes, muchos ciudadanos abandonaron la ciudad. Algunos se recuperaron en la distante y montañosa aldea de Filo, planeando cómo derrocar a los 30. Entre estos estaba el mismo Sócrates. Para este entonces los 30 ahora eran vistos cada vez como tiranos. También estaban haciendo planes de contingencia. Enviaron fuerzas para asegurar la aldea de Ulises, para asimismo dar muerte a la población acusando de apoyar a la democracia. Sócrates permaneció en la ciudad. Los 30 intentaron intimidarlo en sus ejecuciones, ordenándole que se uniera a ellos para ir a Salamea a buscar al ex general democrático León. Fue la negativa de Sócrates a desobedecer esta orden lo que controvertidamente se ha llamado el acto de desobediencia civil. Afortunadamente para Sócrates, antes de que los 30 pudieran vengarse, los demócratas de Filo entraron en la ciudad a través de Pireo y se encontraron con las fuerzas de los 30 en una batalla en la que murieron tanto Critias como Cármides. El resto de los 30 regresaron a la ciudad para considerar sus opciones. Los 3,000, cada vez más desconfiados uno de otro, dispusieron a los 30 y los reemplazaron con una punta de 10, que fue elegida por una tribu. Los 30 comenzaron a abandonar la ciudad por Ulises. Uno de esos exiliados fue Anytus, un hombre hostil a Sócrates y que más tarde apoyaría las acusaciones de irreverencia contra él. Tan pronto como los espartanos dieron la espalda, los demócratas restaurados tomaron Eleusis y mataron a los partidarios oligárquicos restantes, sospechando de que estaban contratando mercenarios. Esto nos lleva a la primavera y verano del año 399 a.C., específicamente el juicio y ejecución de Sócrates. 2 veces en los diálogos de Platón, la verificación de hechos con Sócrates tuvo lugar cuando sus amigos intentaron poner sus conversaciones por escrito antes de que fuera ejecutado. Antes de la acción en Teeteto, Platón habla de un joven poeta llamado Meleto. Había compuesto un documento acusando a Sócrates del crimen capital de irreverencia, no mostrar la debida piedad hacia los dioses de Atenas. Este se lo entregó a Sócrates en presencia de testigos, indicándole que se presentara ante el rey Arconte en un plazo de 4 días para una audiencia preliminar. Era el mismo magistrado quien serviría más tarde el examen preliminar y el juicio. Al final del Teeteto, Sócrates se dirigía a esa audiencia preliminar. Como ciudadano tenía derecho a contrademandar, el derecho de renunciar a la audiencia, dejando que la demanda pudiera proceder sin oposición, y el derecho a exiliarse voluntariamente, como lo recuerdan más tarde las leyes personificadas. Sócrates no se aprovechó de ninguno de estos derechos de ciudadanía. Más bien se dispuso a presentar un alegato y se detuvo en un gimnasio para hablar con algunos jóvenes sobre matemáticas y conocimiento. Cuando llegó a la historia del rey, al contexto, Sócrates entabló una conversación sobre reverencia con un adivino que conocía y luego respondió la acusación de Meleto. Esta audiencia preliminar designaba el recibo de oficio de la casa y tenía por objeto conducir una mayor precisión en la formulación de la acusación. En Atenas,
la religión era un asunto de participación pública bajo la ley, regulada por un calendario de festivales religiosos y la ciudad son los ingresos para mantener templos y santuarios. La referencia de Sócrates había resultado en la corrupción de los jóvenes de la ciudad. Eso es lo que decía la acusación de Meleto. La evidencia de la referencia era de dos tipos. Sócrates no creía en los dioses de los atenienses. De hecho, había dicho en muchas ocasiones que los dioses no mantienen ni hacen otras cosas malas, mientras que los dioses olímpicos de los poetas y las ciudades eran pendencieros y vengativos como un rey. Sócrates introdujo nuevas divinidades. De hecho, insistió en que su daimonion, una forma de dios, divinidad, le había hablado desde la infancia. Meleto entregó su queja y Sócrates presentó su alegato. El rey podía rechazar el caso de Meleto por motivos de procedimientos, redirigir la queja a un árbitro o aceptarla. El rey decidió aceptarla. Sócrates tenía derecho a impugnar la admisibilidad de la acusación en relación con la ley existente, pero no lo hizo, por lo que la acusación se publicó en tablillas blanqueadas en el Agora y se fijó una fecha para el examen preliminar, pero no antes de que Sócrates cayera en otra conversación, esta sobre los orígenes de las palabras. A partir de este punto, la noticia se difundió rápidamente, lo que probablemente explique el aumento del interés de las conversaciones socráticas registradas en el Teeteto y el Simposio de Platón. Sin embargo, Platón muestra a Sócrates pasando el día siguiente en dos conversaciones muy largas. En el examen previo al juicio, Meleto no pagó tasas judiciales porque se consideraba un deber público perseguir la irreverencia. Sin embargo, para desalentar las demandas frívolas, la ley ateniense impuso una fuerte multa a los demandantes que no tuvieran al menos una quinta parte de los votos del jurado. A diferencia de los juicios con jurado, en tiempos muy cortos los exámenes previos al juicio animaron a los litigantes a hacer preguntas para que todas las cuestiones legales fueran más precisas. Este procedimiento se había vuelto esencial debido a la susceptibilidad de los jurados al soborno y la tergiversación. Con la intención original de ser un microcosmos del cuerpo ciudadano, los jurados de la época de Sócrates estaban formados por voluntarios. Para el verano del año 399, 1 o 2 meses después de la convocatoria inicial de Meleto, se llevó a cabo el juicio de Sócrates. El día anterior, los atenienses habían lanzado un barco dedicado a Apolo y que conmemoraba la legendaria victoria del Teseo sobre el Monotauro. Los espectadores se reunieron junto con el jurado para un juicio que probablemente duró la mayor parte del día, cada lado cronometrado por el reloj de agua. Platón no proporciona el discurso de acusación de Meleto o los de Anitus y Licón, quienes se habían unido a la demanda, o los nombres de los testigos si es que hubiera. La apología, que en griego significa defensa, no se dicta como los discursos de los oradores de la corte. Por ejemplo, no hay indicaciones en el texto griego de que se hayan realizado las dos votaciones, y no hay descansos para los testigos que pueden haber sido citados. También faltan discursos de los partidarios de Sócrates. Es improbable que no los tuviera, aunque Platón no los menciona. Sócrates en su defensa mencionó el daño que le hizo el libro Las nubes de Aristófanes. Aunque Sócrates negó rotundamente haber estudiado los cielos y lo que hay debajo de la tierra, su familiaridad con la investigación de los filósofos naturales y sus propias explicaciones naturalistas de fenómenos como terremotos y eclipses, no sorprende que el jurado no se convenciera. Y al ver que Sócrates discutía mejor que Meleto, el jurado probablemente no hizo finas distinciones entre la filosofía y la sofistería. Sócrates asumió 3 veces la concepción de corromper a los jóvenes, insistiendo que si los corrompía sin darse cuenta y al hacerlo sin querer, debería ser instruido, no procesado. El jurado lo encontró culpable. Sin embargo, según su propio argumento, Sócrates no podría culpar al jurado, ya que estaba equivocado acerca de lo que realmente le interesa a la ciudad. Por lo tanto, requería instrucción.
En la fase de sentencia del jurado de Sócrates dijo: si fuera la ley entre nosotros, como lo es en otros lugares, que el juicio de por vida no debe durar uno sino muchos días, estarías convencido. Pero ahora no es fácil disipar las grandes calumnias en poco tiempo. Platón escribió en su diálogo Crito: esta queja aislada se opone a la observación de las leyes personificadas de que Sócrates no fue agraviado por nosotros, las leyes, sino por los hombres. Había sido un crimen desde el año 402 o 403 que cualquiera que propone una ley o decreto en conflicto con las leyes recién escritas, por lo que era el único que las leyes le dijeran a Sócrates que las siguiera u obedeciera. En una capitulación de último minuto, antes sus amigos les ofreció permitirles pagar una multa de 6 veces su patrimonio neto, pero el jurado rechazó la propuesta. Podría ser que el jurado estaba demasiado indignado por las palabras de Sócrates para votar por una pena menor. Después de todo, necesitaba decirles más de una vez que dejaran de interrumpirlo. Sin embargo, es probable que los jurados supersticiosos temieran que los dioses se enojaran si no ejecutaban a un hombre que ya había sido declarado culpable de irreverencia. Condenado a muerte, Sócrates reflexionó que podría ser una bendición, un sueño sin sueños o una oportunidad para conversar en el inframundo. Mientras el barco sagrado estaba en su viaje a Delos, no se permitieron ejecuciones en la ciudad, aunque la duración del viaje anual valió, según las condiciones. Jenofonte dice que tomó 31 días en el año 399. Si es así, Sócrates vivió 30 días más allá de su juicio. 1 o 2 días antes del final, el amigo de la infancia de Sócrates, Critón, trató de persuadir a Sócrates para que escapara. Sócrates respondió que no escucha nada, excepto el argumento de que, reflexionando, parece mejor y que ni hacer el mal ni devolver el mal es nunca correcto, ni siquiera dañar a cambio de un daño recibido, ni siquiera bajo amenaza de muerte, ni siquiera para la familia. Sócrates no puede señalar un daño que superaría el daño que estaría infligiendo en la ciudad que ahora se exiliara ilegalmente cuando antes podía haberlo hecho legalmente. Tal infracción de la ley habría confirmado que el juicio del jurado que él era un conductor de los jóvenes y avergonzando a sus familias y amigos. Los acontecimientos del último día de Sócrates, cuando parecía feliz tanto en sus modales como en sus palabras mientras moría noblemente y sin miedo, fueron relatados por Fedón a la comunidad pitagórica en Filón, unas semanas o meses después de la ejecución. Los 11 funcionarios de prisiones elegidos al azar se reunieron con Sócrates al amanecer para decirle qué esperar. Cuando llegaron los amigos de Sócrates, su esposa y su hijo menor, se compadecieron de Sócrates porque estaba a punto de disfrutar su última conversación con sus amigos, luego realizando el ritual de lamentación, esperando que la de las mujeres. Fue llevado a su casa. Sócrates pasó el día en una conversación filosófica defendiendo la inmortalidad del alma y advirtiendo a sus compañeros que no se contuvieran en la discusión, diciendo: si sigues mi consejo, pensarás poco en Sócrates y mucho más en la verdad. Si crees que lo que digo es verdad, está de acuerdo conmigo. Si no, oponte a ella con todos tus argumentos. Por otro lado, les advirtió severamente que renegaran sus emociones, diciéndoles: guarden silencio y contrólense. Yo creo que no le interesaba si su cadáver era quemado o enterrado, pero se bañaba en la cisterna de la prisión para que las mujeres de su casa no tuvieran que lavar su cadáver. Tras reunirse de nuevo con su familia a última hora de la tarde, también se reunió con sus amigos. El sirviente de los 11, un esclavo público, se despidió de Sócrates llamándolo el más noble
el más gentil y el mejor de los hombres. El envenenador describió los efectos físicos de la variedad utilizada para las ejecuciones de ciudadanos. Luego Sócrates tomó alegremente la copa y bebió. Fedón, un antiguo esclavo que hacía eco del esclavo de los 11, y llamó a Sócrates el mejor, el más sabio y el más recto.